¿Cómo están? Bien. Qué bueno es estar en la casa de Dios, ¿verdad? Vamos aquí a acomodar un poquitico el sonido. Qué bueno es estar en la casa de nuestro Dios. Qué bueno es adorarlo, qué bueno es rendirle culto, pero también qué bueno es poder aprender de Él, poder escuchar su mensaje y ser edificados por Él, alimentados por Él. Amén. Y este es el momento precisamente de la comida, de la edificación. Así que ya estamos listos para escuchar la palabra del Señor. Y póngase allí, diga a la persona que tenga cerca, no me interrumpas, no me dejes dormir, ¿verdad? Si está durmiendo, me pellizca, me empujas. Los celulares vamos a colocarlo en silencio, vamos a apagarlo, que esto es 1 horita para el Señor, modo avión, son 2 horitas. Y nos preparamos entonces en esta mañana para escuchar la voz del Señor. Quiero invitarle entonces que me acompañe a orar y a decirle a Dios que nos hable en esta mañana. Padre, en esta mañana maravillosa te damos gracias por este tiempo, gracias te damos por esta oportunidad y privilegio que nos das de poder escuchar tu palabra, de poder recibirla, de poder ser alimentados por ti, Señor. Por favor, prepara nuestro espíritu, por favor, prepara nuestro corazón, nuestro entendimiento para recibir lo que tú tienes preparado para nosotros en esta mañana. Te pedimos, por favor, que hoy salgamos de este lugar con eso que tú tienes preparado para nosotros, llenos de eso que tú has dispuesto para cada uno de nosotros. En tu nombre, Señor, te damos gracias. En tu nombre, Señor, te damos toda la honra y toda la gloria, porque es para ti, para nadie más. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Gloria al Señor. El domingo pasado entonces no tuvimos servicio presencial. No sé si ustedes pudieron escuchar la prédica que compartimos en las redes sociales, que está en YouTube. Una prédica interesante que iba de acuerdo a lo que llevamos en el estudio de esta serie del libro de los Hechos. Hablábamos un poquito y quiero hacer un recuento de pronto de la historia para colocarnos en el contexto de lo que vamos. Y el domingo pasado estamos sobre el capítulo 21, ahí ya terminando el capítulo 21, y hablamos de algo interesante que quiero que le presten atención para que sepan la historia, para que es una historia apasionante, además, una historia bien interesante que nos ayuda a ponernos de acuerdo a lo que estaba ocurriendo y a lo que Dios quiere hablarnos hoy. Y resulta que Pablo, el apóstol Pablo, se encontraba en Jerusalén. Recuerden que ya terminó su tercer viaje y regresó, llegó a Jerusalén. Y entonces ahí encontramos varias cosas que le ocurrió al apóstol Pablo apenas llegó. Un poquitico hablábamos el domingo pasado que cuando llegó encontró personas que se alegraron con la visita de él. Encontramos que hubo un regocijo entre los hermanos cuando él empezó a hablarles acerca de lo que Dios estaba haciendo o había hecho en otros lugares. Se regocijaban. Pero también encontramos un grupo de personas que le estaban advirtiendo acerca de algo que se estaba escuchando y que podía ser peligroso para su vida, ¿verdad? Algunos ancianos le dijeron: mira, Pablo, la gente está diciendo, se escucha, hay un rumor de esto y esto, que estás enseñando mal, que estás enseñando cosas que no son, que van en contra de los judíos, que van en contra de las leyes, que van en contra de todo lo que tiene que ver con la religión. Le advirtieron y le armaron un plan para que no hubiese un alboroto, para que no atentaran contra su vida. Y Pablo se encontraba ahí un poco como, ¿qué hago? Un poco como que, miércoles, pero ¿y esto qué pasó aquí? Sabiendo de todas maneras que ya el Espíritu Santo le había dicho: si regresas a Jerusalén, o mejor dicho, cuando vayas a Jerusalén, pilas, porque no te va a ir tan bien. Ya Pablo sabía.
Después de esto encontramos a Pablo ahí como que medio que no quiero, que sí quiero, haciendo un pequeño ritual de purificación, consiguiendo el plan o ejecutando el plan que le habían armado para que no hubiese problema. Pero resulta que hubo una gente, unos judíos que llegaron también a Jerusalén en ese tiempo y lo identificaron como que tú eres el que estás haciendo esto, esto y aquello. Levantaron calumnia contra él, levantaron mentiras contra él. ¿Y sabe qué le pasó a Pablo? Lo cogieron a golpe. Lo sacaron del lugar donde estaba allá en el templo y lo levantaron físicamente a golpe. Dice la palabra del Señor que lo arrastraron. Lo sacaron del lugar, cerraron las puertas. Cerraron las puertas de... A ver, el santuario, ¿verdad? O el templo tenía varios lugares, varios espacios diferentes. Y cada uno tenía un acceso por puertas. A Pablo lo arrastraron de ese lugar donde estaba, que era como el lugar de la purificación, el lugar especial para el culto, ¿verdad? Digamos, un lugar santo. Lo sacaron de allá. Ahí cerraron las puertas para que nadie entrara y acá le empezaron a dar golpes, lo levantaron, lo arrastraron. Tanto fue el alboroto que se armó en Jerusalén con esto, que tocó intervenir a la comitiva romana, a los soldados romanos. Les tocó intervenir para que se calmaran con este alboroto. Cogieron a Pablo, los romanos, lo levantaron. Usted ya se dio cuenta cuando cogen a un ratero en la cuadra, ¿verdad? Que solo, mejor dicho, lo sacuden de arriba y para abajo hasta que llega la policía. Paloterapia, exactamente. Hasta que llega la policía. ¿Y qué hace la policía? Lo resguarda, lo mete si llegaron en las camionetas o lo alzan o en la moto, se lo llevan para que no lo maten. Tal cual le estaba pasando a Pablo. Lo levantaron los soldados romanos y se lo llevaron a un lugar alto donde estaba bien custodiado por soldados romanos. Llama la atención esto, la intervención de los romanos para salvarle la vida al apóstol Pablo. Que donde no lleguen los soldados romanos, donde no llegue esta intervención, lo matan. Así como mataron a varios, a Esteban, por ejemplo, que lo mataron a pedradas, ¿verdad? Y allí aterrizamos entonces en el texto, en el estudio del día de hoy, que se han llevado a Pablo los soldados. Así que llegamos a continuación a la historia del día de hoy. Por favor, acompáñeme ahí al capítulo 21, pero vamos a leer solamente el versículo 37, del 37 al 40, y leemos los dos versículos del capítulo 22. No, ya todavía no. ¿Listo? ¿Lo tenemos? Hechos capítulo 21, versículo 37. Aquí al lado hay un concierto de música cristiana. Hechos capítulo 21, versículo 37. Dice, ¿lo tenemos todos? Sí, bueno. Dice, cuando estaban para meterlo en el cuartel, hago una pausa ahí, entonces cogieron a Pablo los soldados, ¿sí o no? Lo levantaron, se lo llevaron, pero lo iban a meter a un cuartel, digamos, a una garita, ¿verdad? Hay un lugar de medio preso, porque lo cogieron preso. En los estudios extrabíblicos dicen, por ejemplo, los libros de Josefo, que son los libros históricos, dice que a Pablo lo cogieron, lo apresaron, le pusieron esposas, una con cada soldado, o sea, estaba esposado un soldado por un lado y a un soldado por el otro lado, y se lo llevaron, lo iban a meter a la cárcel. Estamos ahí en este momento. Cuando estaban para meterlo en el cuartel, mire lo que dijo Pablo. Pablo dijo al comandante, ¿puedo decirte algo? Y él le dijo, ¿sabes griego? Entonces tú no eres el egipcio que hace tiempo levantó una revuelta y sacó los 4,000 hombres de los asesinos al desierto. Pablo respondió, yo soy judío de Tarso, de Sicilia, ciudadano de una ciudad no sin importancia. Te suplico que me permitas hablar al pueblo. Mire qué interesante, ojo, vayan teniéndolo ahí.
que me permitas hablar al pueblo, cuando el comandante le concedió el permiso, Pablo, de pie sobre las gradas, hizo señal al pueblo con su mano, y cuando hubo un gran silencio les habló en el idioma hebreo: hermanos y padres, escuchen mi defensa que ahora presento ante ustedes, decía Pablo. Cuando oyeron que se dirigía a ellos en el idioma hebreo, observaron aún más silencio, y él continuó. Lo dejamos hasta ahí. Entonces, el domingo pasado la enseñanza estaba bajo el título Caminar con Dios. Para los que no recuerdan o para los que no lo han visto, la enseñanza del domingo pasado fue titulada Caminar con Dios, entendiendo que quien camina con Dios es un seguidor de Cristo. ¿Ok? Caminando con Dios, entendiendo que quien camina con Dios es un seguidor del Señor, es un seguidor de Cristo. Un seguidor del camino. Ese es el título de la enseñanza del día de hoy. Seguidor del camino. ¿Sabe por qué este título? Y eso lo vamos a ver más adelante, que el apóstol Pablo habla sobre el camino. Y cuando referimos a un seguidor de el camino, ¿a qué se imaginan ustedes? Seguidor de Cristo. De Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué les lleva eso a unirlos con Jesús o con Cristo? Así es, totalmente. Todo lo que está en las Escrituras, nada es casualidad. El apóstol Pablo, el próximo domingo vamos a ver, cuando empieza a dar su testimonio, habla sobre el camino en un lenguaje interno para los judíos, sabiendo ellos que Jesús había dicho que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y de allí en adelante, entre los judíos, cuando se hablaba de el camino, era claro el mensaje que era referente a Jesucristo, el Salvador, el Mesías. Un seguidor del camino. Y este seguidor, ojo atento a esto, este seguidor debe tener ciertas características, ¿verdad? Un deportista debe tener ciertas características para poder desarrollar el deporte al cual quiere hacer parte, ¿sí? Un futbolista, por ejemplo, debe tener unas características físicas de resistencia, habilidades con el balón, conocimiento, ¿sí? Es decir, alguien que quiera jugar fútbol pero no sabe hacer ni una pinolita, ¿verdad? Está difícil la cosa. Que pone un pase y lo tira para afuera, está grave la cosa. Tiene que tener unas características así, igual en todos los deportes. Un seguidor del camino también debe tener ciertas características, y aquí en lo que acabamos de leer vamos a encontrar 3 características. Hay 3 características en este texto que nos muestra lo que un seguidor del camino, es decir, tú y yo que somos seguidores del camino, ¿ven? Debemos de tener estas características. Ahora, es posible, atento a esto, es posible que usted o nosotros no estemos de acuerdo con estas características que vamos a ver. Es posible que usted no esté de acuerdo con varias cosas de las que vamos a hablar hoy, que tú y yo no estemos de acuerdo con varias cosas que la Biblia nos está diciendo. Mira, tú como seguidor de Cristo debes tener estas características. Es posible. Es posible. Y aunque solo parezcan teorías, en principio, aunque solo parezca una teoría, y aunque parezca imposible que podamos tener estas características, la verdad es que la palabra nos está mostrando esto que tú y yo debemos de tener. Y si la palabra nos lo muestra, es porque tú y yo tenemos que hacer lo posible para que esas características estén en nosotros. Recuerde que la palabra está dispuesta para nosotros, no solamente para decirte, tranquilo, Dios te bendice, tranquilo, Dios es tu ayudador.
La palabra también está para exhortarnos, para corregirnos, para edificarnos, para enseñarnos. La palabra del Señor está allí para muchas cosas, que todas son de beneficio y edificación para nuestra vida. Muy bien, entonces lo primero, o la primera característica que encontramos acá, digamos característica de un seguidor de Cristo, es amabilidad y respeto para, está largo el primer punto, amabilidad y respeto para con los desconocidos y las autoridades. Tú y yo, como seguidor de Cristo, debemos ser amables y respetuosos con los desconocidos y con las autoridades. Aunque te estén haciendo algo que no te guste, aunque te esté ocurriendo o estén cometiendo una injusticia contigo, aunque al principio parece que están en un error lo que están haciendo contigo estas personas que tú desconoces o esta autoridad que es autoridad, tú y yo, como seguidor de Cristo, debemos ser amables y respetuosos. La palabra del Señor no solamente está para saber que Dios es bueno. La palabra del Señor no solamente está para saber que en Él encontramos salvación, vida eterna, perdón de pecados. La palabra del Señor está para exhortarnos, corregirnos y decirnos, mira, durante esta vida terrenal, tú tienes que comportarte como un seguidor de Cristo. ¿Qué gracia tiene? Nosotros vamos al cielo y qué lindo, santo que llegaste al cielo, pero en la tierra nunca dimos un fruto de ser un seguidor del Señor. Es más, poniéndolo en un extremo, ¿será posible que alguien aquí en la tierra que no haya sido un seguidor del Señor podrá llegar al cielo? Bueno, eso lo sabe el Señor. Amén. Eso solamente lo sabe Él. Pero en lo que respecta al día de hoy, a la palabra y lo que el Señor hoy quiere hablarnos, es esto. Tú y yo necesitamos ser amables y respetuosos con los desconocidos y las autoridades. Fijémonos en algo interesante aquí en el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo se dirige al comandante, ojo, se dirige al comandante no para reclamarle, no para decirle, ven acá, están haciendo una injusticia conmigo, ¿qué pasa? Suéltenme. Yo soy, ¿cómo es que dicen? No. Tú no sabes, sí. Ese es uno, tú no sabes quién, usted no sabe quién soy yo, ¿verdad? O yo soy inocente, suéltame, averigua. No, el apóstol Pablo, sabiendo, estaba destrozado, porque yo se lo mencionaba allí, pero la palabra del Señor dice que, por ejemplo, se lo voy a leer, dice el versículo 30, se alborotó toda la ciudad y llegó el pueblo corriendo de todas partes, ya tal cual como cuando cogen a un ratero. Llegó gente de todas partes, a los que no son de la cuadra, del barrio, apoderándose de Pablo. Estoy leyendo en el capítulo 21, el versículo 30. Apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo y al instante cerraron las puertas mientras procuraban ¿qué? Matarlo. No es que vamos a darle una golpiza para que aprenda, no, vamos a matarlo. Llegó aviso al comandante. O sea, ¿ustedes imaginan cómo estaba Pablo allá arriba? Con el ojo morado, descabellado, lleno de tierra, un golpe por aquí, otro golpe por acá. Hasta matarlo lo iban a matar. Quién sabe si de pronto así ni veía bien de la golpiza que le habían dado. Y él, cuando se dirige al comandante, no le dice, hey, mira lo que me hicieron, al justicia. No. Vamos a leer qué dice el versículo 37 del capítulo 21. Dice, cuando estaban para meterlo en el cuartel, Pablo dijo al comandante, mira, ¿puedo decirte algo?
O sea, yo me imagino que el comandante, cuando cogió a Pablo y ya lo iban a meter, y cuando este personaje que lo estaban golpeando se dirige a él con tal amabilidad y respeto, puedo decirte algo, y además se lo dijo en griego, o sea, en el idioma que hablaba el soldado romano. Ahí se notó algo, ahí tuvo que haber notado algo diferente el comandante. Y saltemos al versículo 39, porque dice, Pablo respondió, otra vez hablándole al comandante: yo soy judío de Tarso de Sicilia, ciudadano de una ciudad no sin importancia. O dicho de otra forma, ciudadano de una ciudad importante. Te suplico que me permitas hablar al pueblo. Ni siquiera dijo, mira, yo tengo derecho para hablar y defenderme, suéltame. No, te suplico, te exijo que me dejes hablar. No, te suplico que me permitas, te ruego que me dejes hablar al pueblo. Entonces, aquí se nota una diferencia en esta persona, que había algo diferente en él, respetando a alguien que no conocía y a las autoridades. Un desconocido puede ser cualquiera, y las autoridades en nuestra vida son muchas: nuestros padres, nuestros jefes, ¿verdad?, nuestros maestros, pues las autoridades mismas como tal. Pero tú y yo, y una de las enseñanzas que encontramos aquí hoy, como seguidor del camino, los celulares en silencio, por favor, como seguidor del camino, tú y yo debemos tener esta característica, debemos ser amables, debemos ser respetuosos, tenemos que adquirir esta característica que el Señor nos está llamando hoy. El apóstol Pablo, cuando vemos su vida, cuando vemos la reacción, encontramos allí esta característica. Cualquiera que sea el desconocido, cualquiera que sea la autoridad. Y le digo, Dios nos está hablando porque muchas veces, todos nosotros, en muchas ocasiones, con los desconocidos, somos amables con los conocidos. Es casi fácil, ¿verdad? Con el que conocemos, ser amable es fácil. Pero con el desconocido y con las autoridades a veces somos irrespetuosos. Mira, yo tuve una reunión de padres de familia esta semana, y yo, como soy el suplente, yo no había ido a ninguna, porque siempre iba la persona encargada, la representante. Yo soy el suplente en caso tal de que ella no fuera. Esta vez no fue ella, y yo llegué y todo el mundo, ¿quién es y tal? No sé qué, bienvenido y tal. Yo, no, yo soy el suplente de la... Ah, bueno, listo. Y empezaron a discutir y a hablar. Y yo parecía en un partido de tenis. ¡Ta! Y él decía, y el otro decía, y yo así, ¡ta! Y aquí, y aquí, y allá, y allá, y allá. Hasta que el rector, porque estaba el rector ahí, dijo, oye, un momento, es que me están diciendo que usted no dice nada, ¿verdad? Que usted pareciera que estuviera en un partido de tenis. Mira para aquí, mira para allá, mira para aquí. Yo no, ¿por qué? Porque los estoy escuchando y veo que están hablando de unas problemáticas que ya vienen avanzando, y de pronto sería un poco injusto yo venir a dar mi opinión sabiendo que nunca he estado. Mas sin embargo, pienso esto y esto. Mas sin embargo, me gustaría hacer dos aportes, dije yo. El primero, respecto a lo que estamos hablando, es que no hemos llegado a ninguna conclusión. Llevamos más de una hora y están discutiendo aquí, no se llega a ninguna conclusión. Entonces, por favor, vamos a concretar algo. Y lo segundo es que me parece que no está bien que usted, siendo el rector, nosotros, o las personas, dije yo, le traten a usted como si, o sea, con esa falta de respeto. Le decían, oye, tú hoy te vamos a dar duro, no sé qué, hoy, prepárate que hoy te vamos a no sé qué. Sí, el rector del colegio. Y la gente, habíamos dos hombres nada más, el resto eran mujeres. Apenas él llegó, que prepárate que te vamos a levantar hoy, te vamos a estar con el balde, no sé qué. Pero es una falta de respeto. Por más que sea la autoridad del colegio, la autoridad de nuestros hijos, ¿verdad? Cualquiera que sea la autoridad nuestra, la que tengamos, demanda respeto de parte de nosotros. Y esto
Por eso decía, puede que sea difícil, puede que sea teoría, pero estas cosas marcan la diferencia en nuestro caminar. Mire que cuando yo dije eso, el rector se paró, que también es mamador de gallo, pero se paró y me dijo, muy bien, que siga viniendo a las reuniones, así debe ser. ¿Verdad? Sí. Pero allí yo sin pensarlo estaba marcando una diferencia. Entonces ya todas las personas se calmaron, entonces empezaron a hablar diferente, porque tú y yo tenemos que marcar una diferencia como seguidor del Señor. Ahora, si pensamos que ser amables y respetuosos con los desconocidos y con las autoridades es difícil y casi que imposible, prepárese porque el siguiente punto es peor. El siguiente punto, también las Escrituras nos llaman a ser amables y respetuosos. Adivinen con quiénes. Con los que nos hacen daño. Versículo 1 y 2 del capítulo 22. Cuando le dieron la palabra al apóstol Pablo, miren las palabras del apóstol Pablo. No le dijo a los que estaban ahí, no le dijo a quienes le acababa de golpear, no le dijo a sus opresores, castigadores, verdugos, no les dijo partida de hipócritas, arrepiéntanse, van a morir, van para el infierno, miren lo que hicieron, se metieron con el ungido del Señor. Hijo del diablo. Miren, acompáñenme qué dice el apóstol Pablo cuando le dieron la palabra. Qué maravilloso. Hermanos y padres, escuchen mi defensa que ahora presento ante ustedes, decía Pablo. Cuando oyeron que se dirigía a ellos, mire este detalle, en el idioma hebreo, observaron aún más silencio. El apóstol Pablo aquí nos está dando tremenda enseñanza, porque bien pudo haberle dicho lo que quisiera. Pecadores, el Señor hace justicia, ustedes van a ver que están en un error. Miren que, hermanos y padres, fueron las mismas palabras que utilizó Felipe cuando fue apedreado. Esteban cuando fue apedreado. Cuando empezó su discurso de defensa, hermanos y padres, con un respeto hacia ellos, con amabilidad hacia aquellos que le habían hecho daño. Y por eso insisto otra vez, parece una teoría y suena imposible, pero no es imposible, hermanos. Aunque hayan sido conocidos, aunque Él los conoce y sabe lo que le hicieron, le dice hermanos. Aunque te hayan hecho daño los mismos que tú conoces dentro de la iglesia, tu familia, cualquier persona que tú y yo conozcamos, la palabra no ha cambiado. La palabra sigue siendo la misma, el mensaje sigue siendo el mismo. Tenemos que ser amables y respetuosos como seguidores del Señor. Lo cierto y lo complicado es que tú y yo no podemos, no debemos pagar con la misma moneda que nos pagan a nosotros. Esa es la verdad. Eso es lo difícil, pero es lo que la palabra nos enseña. Insisto, la palabra del Señor continúa siendo la misma. Mira, hay un pastor que a mí me gusta cómo predica, y durante muchos años lo seguí más de cerca que ahora. Me gusta su prédica, sus enseñanzas. Ahorita no me gusta tanto como antes era más joven, pero cuando entro a sus redes, de pronto yo entiendo cuando él responde de esa manera, porque sí, dentro de las personas, dentro de la humanidad, hay personas que te critican y te juzgan y te dan duro y te señalan, y de pronto él está marcando un precedente fuerte, diciendo, mira, respondiéndoles de la misma forma que le hablan a él. Entonces, a quien le habla duro, fuerte, o a quien le habla de una manera espinosa,
o crítica o con ironía, él le responde tal cual. Y a quien le habla chévere, bonito, no le responde, o le responde ok, bien, chévere. Entonces, yo decía, lo puedo entender, pero es que la palabra nos enseña otra cosa, ¿verdad? La palabra nos enseña otra cosa. Es complicado, sí, pero nosotros no debemos pagar con la misma moneda como un seguidor del Señor. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros, entonces, entre un seguidor del Señor y aquel que no es un seguidor del Señor, que no tiene temor del Señor? ¿Cuál es la diferencia si nosotros vamos a responder de la misma manera que responde cualquier persona? Una cosa, ojo a esto, una cosa es hacer valer tus derechos, ¿ok? Una cosa es hacer valer tus derechos y otra es ponerte a la altura de las demás personas. Una cosa es decir, no, mira, yo tengo derecho a esto, y otra cosa es atacar, es responder, es humillar de la misma manera que te han humillado, es contrarrestar de la misma forma en que te han criticado. Eso produce una imagen distorsionada de lo que es un seguidor del Señor. El que nosotros actuemos. Préstame el celular. No imprimí la otra hoja. Son 2 hojas que dejé por la mitad. Pero el que nosotros actuemos de la misma forma en que de pronto nos atacan, nos hacen daño, ¿qué razón tiene? Somos seguidores del Señor y tenemos que ser amables y respetuosos con los desconocidos, con nuestras autoridades. Y sí, difícil, no nos gusta, pero también tenemos que ser amables y respetuosos con aquellos que nos han hecho daño. Amén. Diga a la persona que tiene ahí al lado, ¿cómo te parece? Seguimos en el camino, seguidores del Señor, seguidores de Cristo. Es que seguir a Cristo es chévere, por supuesto. Es que seguir al Señor es bueno, maravilloso. Hay salvación, hay vida eterna, hay esperanza, hay fortaleza. Pero hermano, seguir al Cristo también, estar en los caminos del Señor, también nos va a costar. También nos va a hacer a veces confrontarnos. Seguir, estar en los caminos del Señor, tenemos que marcar una diferencia. El Señor marcó la diferencia mientras estuvo aquí. El apóstol Pablo, ya lo estamos viendo, marcó la diferencia estando también acá en la tierra, haciendo la obra. El apóstol Pablo nos está dejando una enseñanza para que tú y yo seamos personas que proyectemos al Señor. Amén. Amabilidad y respetos para quienes te han hecho daño, para los que te han hecho una afrenta. Pero aparte de esto, aquí encontramos algo más en este texto, otra característica que tú y yo como seguidor de Cristo debemos tener. Precisamente el versículo 1 y 2. Porque ahí el apóstol Pablo se dirige ahora a los hermanos, al pueblo en general, porque él está en un lugar alto, en unas gradas altas. Anteriormente en los pueblos o en las ciudades se manejaba un tema público en las plazas, en lugares específicos que generalmente tenían una altura construidos con piedras, una altura para cuando iban a dar alguna orden, iban a dar algún edicto, para que el pueblo escuchara. Ahí estaba Pablo, pero pidió la palabra y se estaba dirigiendo a ellos con respeto para compartir su testimonio. Qué maravilloso. Ahí el apóstol Pablo no estaba para excusarse, no estaba para tirarle pullas,
no estaba para ejecutarlos, no estaba para criticarlos. El apóstol Pablo, qué maravilloso, pide la palabra ahí golpeado, destruido, sangrando, maltratado, casi al borde de la muerte. Pide la palabra para compartir su testimonio. Y esta es una característica que tú y yo como seguidor del Señor debemos tener. Tú y yo debemos de compartir el testimonio de Cristo. Tenemos que compartir nuestro testimonio. Y quiero preguntarles algo: ¿quiénes de los que estamos aquí tiene algo para contar acerca de lo que Dios ha hecho en su vida? Amén. Todos tenemos un testimonio. Todos tenemos algo que compartir con otros acerca de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Física, emocional, espiritual, económica, de cualquier índole. Tenemos motivo, tenemos razón. Aquí el apóstol Pablo toma este momento para hablar de su testimonio sabiendo la posición de ellos que lo acaban de golpear, sabiendo cómo se sienten ellos, sabiendo lo que ellos pensaban, lo que ellos sentían. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué el apóstol Pablo quiso dar testimonio a estas personas que lo acaban de corretear y que casi lo matan? ¿Saben por qué? ¿Por qué? Les pregunto. Porque él también lo había hecho. Porque él también había correteado a muchos. Porque él también había apedreado, golpeado, azotado, perseguido a muchos que también estaban en el camino. Por eso él se dirige a ellos y quiere contarles un testimonio, porque sabe en el error en que están. Porque saben que él un día estuvo allí. Porque saben que él también estuvo protagonizando la muerte de Esteban apedreada. Entonces él tenía autoridad para hablarles a la gente acerca de lo que acababan de hacer con él. Lo que nos lleva a algo interesante acá, porque no voy a profundizar en el testimonio. El testimonio es el próximo domingo, donde hay varias cosas interesantes que el apóstol Pablo habla. Pero aquí la acción de Pablo de compartir el testimonio, ¿sabe qué significa? ¿Sabe qué profundidad hay en esto? Es que tú y yo, como seguidor de Cristo, nos convertimos en un instrumento del Señor para alumbrar a otros, para tratar de sacar del error a otro, para ser de bendición a otra persona, para que otras personas se acerquen a Cristo, para que otras personas vean lo que Dios ha hecho en tu vida y que pueden hacer y que Dios también puede hacer en la vida de ellos. Para que se den cuenta que Dios es un Dios poderoso, que hace cosas maravillosas, increíbles, como la que le pasó a él, como la que te pasó a ti, como la que me ha pasado a mí. Son cosas increíbles. Si nosotros nos vamos al detalle de cada uno de nuestros testimonios, nos vamos a encontrar que en un momento de nuestra vida, en un momento de la actuación de las tantas cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, nos damos cuenta que es una intervención divina. ¿Cómo nos acercamos a Dios después de estar tan lejos, tan reacios? ¿Cómo Dios sobró en un milagro en nuestra vida después de no tener esperanza? ¿Cómo Dios nos sacó de la depresión, de la angustia, sin tener una respuesta verdadera? ¿Cómo Dios ha traído paz? ¿Cómo Dios nos ha provisto en un trabajo? ¿Cómo Dios nos ha provisto en las finanzas? Amén. Hay un momento en nuestra vida donde vemos la grandeza de Dios. Varios momentos en nuestra vida. Entonces, compartir el testimonio es característica de un seguidor de Cristo, porque nos convierte en un instrumento de bendición para otras personas. Un seguidor de Cristo debe marcar una diferencia.
Insisto en esto para ir concluyendo. Un seguidor de Cristo debe marcar una diferencia. Dígaselo al que tiene al lado. Un seguidor de Cristo tiene que marcar una diferencia. Hermano, debe reflejar algo diferente a lo del mundo. Ojo con esto. Un seguidor de Cristo debe reflejar algo diferente a la corriente de este mundo. No es posible que los seguidores de Cristo no se puedan diferenciar o no nos podamos diferenciar entre el mundo y un seguidor. Ojo con esto. Una cosa es marcar la diferencia, ¿verdad? Dentro de tu comunidad, dentro de tu familia, porque muchas veces no marcamos ni siquiera la diferencia dentro de nuestra familia, dentro de nuestro núcleo familiar. Pero la pregunta es, porque de pronto lo que no se entiende o lo que se malentiende es, sí, yo tengo que marcar la diferencia entre mi comunidad, entre mi familia, entre el mundo, entre esto y esto, entonces tengo que aislarme, entonces tengo que meterme en una burbuja, entonces tengo que ser 100% religioso, entonces tengo que hacer... No, ¿por qué pensamos siempre que marcar la diferencia tiene que ver con algo que pareciera que estuviéramos petrificados? Claro, así cualquiera marca la diferencia, ¿verdad? Aislarnos, que no compartimos con nada, que no hablamos con nadie porque tengo que marcar la diferencia. ¿Por qué pensamos que para ser empáticos o para caerle bien a la gente, este es el otro extremo, tenemos que hacer todo lo que las personas hacen, dicen o piensan? Porque ese es el problema con el cristiano hoy en día. Porque tenemos que marcar la diferencia. Pero como queremos acercarnos al mundo, entonces yo soy empático, entonces hablo como él habla, digo las palabras que él dice, pienso como él piensa, camino como él camina, hago lo que él hace, pero yo soy cristiano. No, hermanos. Nosotros hay formas de marcar la diferencia sin tomar las costumbres del mundo. Por eso hoy encontramos lastimosamente muchas iglesias que han tomado las costumbres del mundo para ser empáticos con el mundo. Y usted a veces llega a muchas iglesias, es un evento, es un espectáculo, es una experiencia o un momento. Un seguidor de Cristo se hace notar por algo diferente que los demás ven, que los demás notan, que los demás se dan cuenta, sin estar en aislamiento, sin estar en una burbuja, sin ser religiosos. Es precisamente todo lo contrario. Es precisamente todo lo contrario. Cuando nosotros somos abiertos como un seguidor de Cristo, cuando nosotros somos tal cual somos, por eso esta iglesia, esta congregación se llama Vida Real. Debemos ser reales, así como somos acá, serlo afuera. Y yo soy real allá afuera con todos. Y debemos ser real con todos. Y esto va a marcar la diferencia sin ser apáticos, sin ser groseros. Esto va a marcar la diferencia y yo puedo hablar con gente y puedo ser amigo de este y compañero de este. Y yo puedo en la empresa trabajar y ser compañero, pero sabiendo ellos que yo soy un seguidor de Cristo. Y yo puedo estar en el barrio, sabiendo mi barrio, mi comunidad, que yo no comparto lo que ellos comparten, pero los puedo saludar. Y si me piden un favor, se lo puedo hacer. Y puedo ir donde ellos a pedirle un favor. Porque ahí sí, como decía el chavo, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. La chilindrina. No sé quién es el que decía, uno de ellos. Y mire, les voy a decir algo. Cuando nosotros marcamos de primerazo que somos seguidores de Cristo, esto en vez de cerrarnos puertas, nos va a facilitar las cosas. Yo le compartí a Dana, mira, le compartía yo la experiencia a Dana.
Porque ella decía, no, que a veces que en el colegio se ponen pesados, no sé qué tal. Y a veces es difícil porque ellos son cristianos. Yo, bueno, mira, ¿sabes qué es lo que tú tienes que hacer? Marca una pauta de salida. Usted sabe que uno cuando venía de vacaciones o cuando le cambiaban de clase, cuando empezaba el año, por lo general, el profesor decía, bueno, cuéntenme, ¿qué hicieron? Hicieron un profesor nuevo, bueno, cuéntenme de ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Quiero conocerlos, es lo que decía el profesor. En el colegio o en la universidad. Y siempre que me tocaba el turno, Freddy Suárez, vivo con mi familia, soy cristiano, estoy en el coro de la iglesia, ya. Y eso no ni me aislaba de la gente, ni la gente me señalaba, ni me criticaba, nada. Y yo puedo dar testimonio de que en la universidad, en el colegio tenía mis compañeros, y molestaba, y vacilaba, y peleaba, y disfrutábamos. Pero ellos sabían que yo era un seguidor de Cristo. Y entonces, ¿eso qué va a pasar? Te van a querer, te van a buscar. Es más, te van a tener respeto, te van a respetar. Y a donde lleguemos, es más fácil de una vez marcar que soy seguidor de Cristo, a estar ocultando. Porque como hemos tenido una experiencia con Dios, y a veces estando en el trabajo como que ocultamos que somos seguidores de Cristo, y esto a mí me parece más trabajo que demostrarlo. Y sí, si de pronto en algún momento me la volaron en la empresa, o me la volaron en el trabajo, o me la volaron en la universidad, en la clase, en el colegio, pues ¿qué voy a hacer? Soy humano, ¿verdad? Soy seguidor de Cristo, pero soy humano. Porque ese es el temor a veces, de demostrar que soy un seguidor de Cristo. Para terminar, recordándome ahora de esto de ser un seguidor de Cristo, yo creo que le he compartido esto en otra ocasión en una empresa, se le he compartido a algunos, cuando después de dar varias vueltas en la empresa, de varios puestos, me devolvieron a Barranquilla, estaba en Santa Marta y me colocaron al lado de un compañero, amigo, mi compañero de trabajo, un paisa. Estaba en otra área de la empresa nueva, y entonces me colocaron al lado del paisa y por su naturaleza, ¿verdad? Él decía 5 palabras y 3 eran vulgaridades. Y entonces yo, bueno, primero me gané la confianza de él. Hey, ven acá y tal, con temas de la empresa tal. Cuando ya me gané la confianza, empecé a decirle, hey, ven acá, bájale 2. Muchas vulgaridades, no tiene necesidad de decir tantas vulgaridades. Y ya después, con más confianza, él se dio cuenta que yo era cristiano, ¿verdad? Que era un seguidor de Cristo más que una religión. Entonces, ya delante mío no decía malas palabras. Fíjense, lo que tú y yo debemos de hacer, marcar una diferencia, hermanos. Y en algún momento llegaba un tiempo de oración y orábamos ahí en la empresa. Y en algún momento algún consejo y hablábamos. Porque eso es lo que tú y yo debemos de tener como seguidores de Cristo. Vamos a colocarnos de pie, por favor. Y vamos a orar en esta mañana. Vamos a orar para darle gracias a Dios por su palabra. Vamos a darle gracias a Dios por este momento. Tenemos que marcar la diferencia, hermano, y sobre todo también en la familia, en todas las áreas. Porque a veces en la familia se nos vuelan las escuadras, como dicen por ahí. Padre, muchas gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque hoy tú nos has edificado, nos has alimentado. Te pedimos, por favor, que nos ayudes a ser un seguidor de Cristo. Te pido, por favor, Señor, que más que religión, que más que una liturgia, que más que una obligación, que nosotros seamos seguidores de tu verdad, que nosotros seamos seguidores, que estemos en tus caminos, que te obedezcamos, que te sigamos, Señor. Por favor, entra en nuestro corazón, purifícalo, cámbialo, transfórmalo.
Por favor, Señor, haz la obra que cada uno de nosotros necesita de parte tuya, Señor. En esta mañana te damos gracias por tu palabra, la cual pedimos que continúe durante toda esta semana y el resto, no solamente del año, sino de nuestra vida. Te pido, por favor, que tu palabra hoy produzca efectos en nuestras vidas. Que tu palabra hoy, Señor, nos edifique, nos llene, nos transforme, nos cambie. Que tu palabra hoy pueda dar frutos en nuestras vidas. En tu nombre, Señor, te damos gracias por tu palabra y por tu enseñanza. Amén y amén. Gloria al Señor, amén. Ahí de pie, vamos a compartir la cena del Señor. Nos preparamos en esta mañana, ahora para este tiempo juntos. Esté ahí con el Señor. Este tiempo es maravilloso también, todos los tiempos.